Buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes, ¿cómo están? Ahí escucho un cantante urbano, ¿ah? ¿Está bien, ah? A ver, muchachones, vamos a trabajar ya en psicología, ¿no? Hoy día empezamos ya en psicología, ¿ya? Vamos a empezar con los procesos cognitivos y voy a explicarles acá en la pizarra lo que corresponde a la sensación y la percepción, ¿ya? Ahorita cuadramos y esto empezamos. Bien, ya están todos admitidos. Vamos a poner acá. Farid Alarcón, que recién él. A ver.
A ver, muchachos. Miren. Ya, a través del esquemita que vamos a hacer, ya, ustedes van a entender lo que es la sensación y la percepción. ¿Ya? Vamos a hacerlo más acá, más al centro. ¿Ya? Mira. Mira. Vamos a suponer, ¿ya? Vamos a suponer que esta es la parte lateral de la cabeza, ¿no? Que esta es una oreja, ¿ya? Y que esta es la parte lateral de la cabeza, ¿ya? Y que acá va a llegar un estímulo. ¿Ya? Acá va a llegar un estímulo. Tengo la pregunta, si esta es una oreja, ¿qué estímulo llegará? Si esta es una Auditivo. oreja, ¿qué? Auditivo. Ya, perfecto, pero ¿qué estímulo va a llegar? Sonido. Un sonido, claro. El estímulo que va a llegar va a ser un sonido. ¿De acuerdo? Va a ser un sonido. Ahora, el órgano sensorial o receptor el órgano sensorial o receptor ¿ya? Va a realizar dos funciones. El órgano sensorial o receptor ya va a realizar una de ellas que es la excitación y la otra es la transducción. ¿Ya? Entonces, llega el estímulo, que en este caso es un sonido, y el órgano sensorial o receptor realiza la excitación. ¿En qué consiste? Recibe el estímulo. En la excitación, el órgano sensorial recibe el estímulo. Inmediatamente se realiza la traducción. En la traducción, ¿qué ocurre? Se transforma el estímulo en impulso nervioso. ¿Ya? Entonces, llega el estímulo, que en este caso es un sonido, y el órgano sensorial o receptor recibe el estímulo, a esto se llama excitación, y luego lo transforma en impulso nervioso. A esto se llama transducción. Ahora, una vez que ya está en forma de impulso nervioso, ¿ya? Una vez que ya está en forma de impulso nervioso, ¿ya? Una vez que ya está en forma de impulso nervioso, los nervios o vía aferente
realizan el transporte del estímulo, ¿ya? Los nervios o vía aferente realizan el transporte del estímulo hacia el centro nervioso, ¿no? Hacia acá, hacia el centro nervioso. ¿Ya? Hacia el centro nervioso. Y cuando llega acá al centro nervioso, se va a realizar la interpretación completación corregimiento del estímulo. Y de esa manera se completa la percepción. ¿Ya? De esa manera se completa la percepción. ¿Ya? De esa manera se completa la percepción. Entonces, mira, te voy a repetir el proceso. ¿Ya? Te voy a repetir el proceso. ¿Sí? Tiene el estímulo, ¿ya? Que en este caso es un sonido, y el órgano sensorial, hay que aceptar ahí al alumno Samamefio, que después de 16 minutos, casi 20 minutos, se le ocurre entrar. Ya, a ver. Mira, llega el estímulo, que en este caso es un sonido, ¿no? Y el órgano sensorial o receptor recibe el estímulo y lo transforma en impulso nervioso. Una vez que ya está en forma de impulso nervioso, los nervios o vía aferente transportan el estímulo hacia el centro nervioso. Y cuando llega acá al centro nervioso, se da la interpretación del estímulo y ahí se completa la percepción. Y ahí se completa la percepción. ¿Sí? Ahora mira, toda esta zona que yo voy a puntear, ya, toda esta zona punteada se va a llamar sensación. Esta es la sensación. Mira, en la sensación, ¿qué ocurre? En la sensación se recibe el estímulo. O sea, yo acá sé que hay un sonido, pero ojo, todavía no sé qué tipo de sonido es. No sé si es que es un sonido agradable o desagradable, si es que es nuevo, si es que yo lo escuché antes, yo todavía no lo sé. ¿Cuándo lo voy a saber? Lo voy a saber cuando el centro nervioso interprete el estímulo, allí en la percepción. Ojo, en la sensación se reciben los estímulos, en la percepción se interpretan los estímulos. En la sensación se reciben los estímulos, en cambio, en la percepción se interpretan los estímulos. Acá llega un sonido, yo sé que hay un sonido, en la sensación yo recibo el sonido, yo sé que hay un sonido, pero todavía no sé qué tipo de sonido es. Yo todavía no sé si es un sonido agradable o desagradable, si es que es nuevo, si es que ya lo escuché antes, yo todavía no lo sé. ¿Cuándo lo voy a saber? En la percepción, cuando el centro nervioso interpreta el estímulo. Entonces, en la sensación se reciben los estímulos, en la percepción se interpretan los estímulos. ¿Estás entendiendo? Yo acá recibo el estímulo, yo acá recibo el sonido, yo sé que hay un sonido, pero todavía no sé qué tipo de sonido es. No sé si es que no sé si es que es un sonido agradable o desagradable, si es que es nuevo, si es que ya lo escuché antes, yo todavía no lo sé. ¿Cuándo lo voy a saber? Cuando el centro nervioso interprete el estímulo, allí en la percepción. Entonces, en la sensación se reciben los estímulos,
En la percepción se interpretan los estímulos. ¿Quién es la base de quién? ¿La sensación es la base de la percepción o la percepción es la base de la sensación? ¿Quién es la base de quién? La sensación es la base de La la percepción. sensación. Claro, la sensación es la base para la percepción. Primero se da la sensación y posteriormente se da la percepción. El primer mecanismo, lo primero que tiene que ocurrir es la sensación. Esto es lo primero que tiene que ocurrir, la sensación, para que posteriormente se pueda dar la percepción. La sensación es el primer mecanismo que tiene que darse. Es la base para la percepción. Lo primero que tiene que ocurrir es la sensación. ¿Sí? Entonces, mira, ve. La percepción, todo este proceso tiene 4 palabras básicas. ¿Cuáles son esas 4 palabras básicas? Mira, ve. Recibe, transforma, transporta, interpreta. ¿Sí? Son las 4 palabras básicas. Recibe, transforma, transporta, interpreta. ¿Quién recibe y transforma el estímulo? El receptor. ¿Quién lo transporta? Los nervios. ¿Y quién lo interpreta? El centro nervioso. Son las 4 palabras básicas. Los 4 momentos, las 4 fases, ¿no? Disculpa, las 4 palabras básicas, las 4 palabras esenciales de la percepción. Recibe, transforma, transporta e interpreta. El que recibe y transforma, el receptor. El que transporta los nervios, el que interpreta, el centro nervioso. Recibe, transforma, transporta e interpreta. Recibe, transforma, transporta e interpreta. Recibe, transforma, transporta e interpreta. 4 palabras básicas de la percepción. ¿Ya? Los nervios se encargan del transporte del estímulo. Te han preguntado, ¿qué nervio lleva el estímulo hacia el centro nervioso? El nervio que lleva el estímulo al centro nervioso se llama el nervio sensitivo. O sensorial. Y el nervio que lo trae es el nervio motor. ¿Ya? El nervio sensitivo lleva el estímulo hacia el centro nervioso y el nervio motor es el que lo trae. Entonces, estas son las 4 palabras básicas. Recibe, transforma, transporta, interpreta. En la sensación se reciben los estímulos, en la percepción se interpretan los estímulos. La sensación es la base para la percepción. Lo primero que tiene que ocurrir, el primer mecanismo, lo primero que se tiene que dar es la sensación y posteriormente se da la percepción. ¿De acuerdo? Sí, todo bien, ¿verdad? Ahora mira, la percepción, todo este proceso se da en 3 momentos, 3 fases, 3 etapas. Si tú has entendido este esquema, te vas a dar cuenta de que acá han habido 3 momentos claros. ¿Ah? Mira, el primer momento es este de acá. Mira, a este primer momento se le conoce como la fase física o etapa física. Mira, en la fase física, ¿qué ocurre? En la fase física, el órgano sensorial recibe el estímulo y lo transforma en impulso nervioso. Ahí se acabó esta fase. ¿Sí? Listo. Luego, ¿qué viene? La segunda fase, ¿cuál es? Acá está. Esta es la segunda fase, el segundo momento, la segunda etapa. Esta es la segunda fase.
Esta será la fase fisiológica. ¿Sí? En la segunda fase, en la fase fisiológica, ¿qué ocurrió? Se transportó el estímulo hacia el centro nervioso. ¿Sí? Ahí se acaba esta segunda fase. Este es el segundo momento. Y el tercer y último momento, ¿cuál es? Este de acá. Esta es la tercera fase, la tercera etapa. Esta es la fase psicológica. En la fase psicológica, ¿qué ocurre? La interpretación del estímulo. Y de esa manera se completa la percepción, ¿no? Entonces, en la percepción hay tres etapas, tres momentos, tres fases. ¿Cuáles son esos tres momentos, esas tres fases? La fase física, fisiológica y psicológica. En la física se recibe y se transforma el estímulo. En la fisiológica se transporta el estímulo. En la psicológica se interpreta el estímulo y ahí se completa la percepción. Tres fases, tres momentos, tres etapas. Física, fisiológica y psicológica. En la física se recibe y se transforma el estímulo. En la fisiológica se transporta el estímulo. En la psicológica se interpreta el estímulo. Y allí se acaba la percepción. Tres fases, tres momentos, tres etapas. Física, fisiológica y psicológica. En la física se recibe y se transforma el estímulo. En la fisiológica se transporta el estímulo, en la psicológica se interpreta el estímulo y se completó la percepción. Hasta ahí, ¿me están entendiendo? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Todo bien? Ahora mira, te han preguntado, ¿cuáles son los elementos fisiológicos que intervienen en la percepción? ¿Ya? A esos elementos fisiológicos también le llaman bases fisiológicas. ¿Ya? Te han preguntado, ¿cuáles son los elementos o bases fisiológicas? Mira, si tú te das cuenta, ¿ya? Si tú te das cuenta, si has entendido el esquema, te puedes dar cuenta, en la percepción hay tres elementos fisiológicos o bases fisiológicas que intervienen. ¿Cuáles son? Mira, veamos el esquema. ¿Cuáles son los tres elementos fisiológicos que intervienen en la percepción? Mira, ve. Llegó el estímulo, en este caso es un sonido, y el primer elemento fisiológico que interviene es el órgano sensorial o receptor, recibiendo el estímulo y transformándolo en impulso nervioso. Se acabó su chamba. Luego, ¿quién entra a tallar? Los nervios o vía aferente. ¿Qué hacen? Transportan el estímulo. Se acabó su chamba. Y luego, ¿quién entra a chambear? El centro nervioso. ¿Qué hace? Interpreta el estímulo. Y ahí se acabó su chamba y también se acabó la percepción. Son tres los elementos fisiológicos que intervienen en la percepción. El órgano sensorial que recibe y transforma el estímulo, los nervios que transportan el estímulo y el centro nervioso que interpreta el estímulo. Son los tres elementos o bases fisiológicas que intervienen en la percepción. El órgano sensorial recibe y transforma el estímulo, se acabó su chamba. Los nervios que transportan el estímulo, se acaba su chamba. Y el centro nervioso que interpreta el estímulo
Y ahí se acaba su chamba y también se acaba la percepción. ¿Me han entendido hasta acá, jóvenes? Sí, profe, sí, ya lo he entendido. ¿Todo bien? ¿Alguien que no haya entendido algo? ¿Alguna pregunta, alguna interrogante? ¿Todo bien? Sí, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a anotar acá cuáles son los elementos fisiológicos o bases fisiológicas de la percepción. Tenemos el órgano sensorial, o receptor, tenemos los nervios o vía aferente, y el centro nervioso. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos fisiológicos que han intervenido en la percepción. El órgano sensorial o receptor, los nervios y el centro nervioso. ¿Ya? Ahora vamos a ver los elementos fisiológicos. Los elementos psicológicos. Los elementos o bases psicológicas. Así como hay elementos fisiológicos que los hemos visto acá, también hay elementos o bases psicológicas. Y acá existen dos. Tenemos la forma o figura, ¿ya? La forma o figura es el objeto que se quiere percibir. ¿Ya? Y tenemos también acá el fondo, que es lo que rodea a la forma. ¿Ya? Es lo que rodea a la forma, ¿no? El fondo es lo que rodea a la forma. Entonces tenemos, estos dos son los elementos o bases psicológicas de la percepción. Se dice que en toda cosa que percibimos, siempre hay una forma y hay un fondo. La forma es el objeto que tú quieres percibir y el fondo es lo que rodea a la forma. Por ejemplo, si yo te digo, percibe el plumón, te pones a ver el plumón, pero la pregunta es, ¿solamente verás el plumón? Si yo te digo, percibe el plumón, ¿solamente verás el plumón? No, No. ¿verdad? Vas a verme a mí, vas a ver la pizarra, etcétera, ¿no?
Pero el objeto que tú quieres percibir es el plumón. Entonces, el plumón va a ser la forma o figura. Y todo lo que rodea el plumón, ¿no? De repente yo, la pizarra, etcétera, seríamos el fondo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la forma o figura es el objeto que se quiere percibir. Es lo que ocupa un primer plano para nuestra conciencia. En cambio, el fondo es lo que rodea a la forma. Si yo voy a percibir el plumón va a ser la forma o figura. Yo, la pizarra, seríamos el fondo. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, ahorita el sonido de mi voz no es el único sonido que tú estás escuchando, ¿no? De repente, pues, escuchas el sonido de los autos que están transitando afuera, ¿no? En la pista. El sonido de repente del televisor, ¿no? Que de repente están viendo televisión en tu casa, ¿no? O algún otro sonido más, ¿no? Pero el sonido que tú quieres escuchar en este momento es el sonido de mi voz. Entonces, el sonido de mi voz, ¿qué va a ser? La forma o figura. Y los demás sonidos que están rodeando al sonido de mi voz, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser el fondo. Así funciona la forma y el fondo. La forma es lo que tú quieres percibir, el fondo es lo que rodea a la forma. Lo que ocupa un primer plano en nuestra conciencia es la forma. Todo lo que rodea a la forma se va a llamar el fondo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, todo objeto percibido siempre muestra una forma y un fondo. Todo objeto percibido siempre muestra una forma y un fondo. La forma es lo que se quiere percibir, el fondo es lo que rodea a la forma. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Sí, todo bien, ¿verdad? Sí, profesor. Correcto. Ahora, esto de acá será reversible. O sea, estos elementos psicológicos serán reversibles. O sea, la forma podrá pasar a ser fondo, el fondo podrá pasar a ser forma. La respuesta es sí. Estos elementos psicológicos son reversibles. ¿Ya? Estos elementos psicológicos son reversibles. ¿Ya? O sea, la forma puede pasar a ser fondo y el fondo puede pasar a ser forma. ¿Y qué los hace ser reversibles? La atención y el interés. La atención y el interés hace de que la forma pueda pasar a ser fondo y el fondo pueda pasar a ser forma. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, yo te digo, percibe el plumón. El plumón va a ser la forma o figura, ¿no? Y la pizarra y yo seríamos el fondo. Pero supongamos pues que ahora ya no te interesa ver el plumón, ahora te interesa copiar lo que está en la pizarra. Pregunto, si ya no te interesa ver el plumón y ahora te interesa lo que está en la pizarra, tú quieres copiar lo que está en la pizarra, pregunto, ¿el plumón seguirá siendo forma? No, fondo, No, ¿verdad? ¿Qué pasa a No, ser? Pasa a ser fondo. fondo, Y la pizarra que era fondo, ¿qué pasa a ser? forma. forma. Pasa a ser forma. Por eso es que son reversibles. Pueden cambiar. La forma puede pasar a ser fondo y el fondo puede pasar a ser forma. Ya no me interesa ver el plumón, ahora me interesa ver la pizarra. Entonces ya no atiendo el plumón, ahora atiendo lo que está en la pizarra. La atención y el interés hace de que esto cambie, de que la forma pase a ser fondo y de que el fondo pase a ser forma. Por eso es que son reversibles, porque pueden cambiar. La forma puede pasar a ser fondo y el fondo puede pasar a ser forma de acuerdo a la atención y al interés. Hasta acá, ¿me están entendiendo? Sí, profe. Sí, Sí, profesor. perfecto. Vamos a pasar ahora a las propiedades.
Ya, vamos a empezar ahora con las propiedades de de la sensación, ¿ya? A ver. Ahí te voy a escribir las propiedades de la sensación, ¿ya? Mira, ahí te he puesto las propiedades o características de las sensaciones, ¿ya? Como tú verás, pues tenemos 5 propiedades o características, ¿no? Tenemos ahí la modalidad, ¿no? Que es la clase de sensación. Tenemos la cualidad, ¿no? Que son las diferencias que hay dentro de una misma modalidad. Tenemos la tonalidad, que son las reacciones afectivas de agrado o desagrado. Tenemos la intensidad, que es la fuerza con la que se experimenta la sensación. Y tenemos la temporalidad, ¿no? Que es el tiempo de duración de una sensación. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con el ejemplo. ¿Ya? Ahí están todas las definiciones. ¿Ah? ¿Ya? Yo te voy a preguntar. ¿Ya? Vamos con el ejemplo. Mira, te ponen el siguiente caso. Saborear helados. Pregunto, ¿el saborear helados, qué clase de sensación será? El saborear helados, ¿qué clase de sensación será?
Vamos, ustedes llevan esto en anatomía también. ¿Saben clase de sensaciones? A ver, saborear helado será una sensación olfativa, una sensación táctil, una sensación visual, una sensación auditiva, ¿será el saborear helados? Gustativa. Gustativa. Claro, el saborear helados es una sensación gustativa. ¿Ya? El saborear helados es una sensación gustativa. Esta es la clase de sensación. Entonces pregunto, ¿cuál será su modalidad? ¿Cuál será su modalidad? Chequea ahí en el chat. ¿Qué es la modalidad? Chequea ahí en el chat. Tipo de sensación. Claro, la modalidad es la clase de sensación. Entonces, si saborear helados es una sensación gustativa, entonces, ¿cuál será su modalidad? Su modalidad también va a ser gustativa. ¿Me entiendes? Porque la modalidad es la clase de sensación. Entonces, si saborear helados es una sensación gustativa, su modalidad también va a ser gustativa. Porque la modalidad es la clase de sensación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ver colores, ¿qué sensación es? Visual. 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 Entonces, ¿cuál va a ser su modalidad? Visual. 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 Oler un perfume, ¿qué sensación será? Olfativa. 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 ¿Cuál será su modalidad? Olfativa. Olfativa. Así es. Saborear helados es una sensación gustativa, entonces, ¿cuál será su modalidad? Gustativa también. Ahora, al saborear helados, yo me doy cuenta que es distinto el sabor de un helado de fresa del sabor de un helado de coco. Al saborear helados, yo me doy cuenta que es distinto el sabor de un helado de fresa que el sabor de un helado de coco. Yo saboreo los dos helados y me doy cuenta que son distintos sabores. Pregunto, ¿qué característica me permite diferenciar el sabor de un helado de fresa del sabor de un helado de coco? La cualidad. Esa es la Cualidad. característica de la cualidad. Esa es la cualidad. Ojo, acá estoy dentro de la misma modalidad. Estoy dentro de la misma modalidad, porque mira, saborear un helado de fresa, ¿qué modalidad es? Saborear un helado de fresa es modalidad gustativa. Saborear un helado de coco, ¿qué modalidad es? Es modalidad gustativa. Estoy dentro de la misma modalidad, pero me doy cuenta que son sabores diferentes. ¿Qué característica me permite diferenciar? Esa es la cualidad. Esa es la cualidad. La cualidad me permite diferenciar dentro de una misma modalidad. Me permite diferenciar dentro de una misma modalidad. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ahora, yo digo, mira, ¿sabes qué? El helado de fresa ha estado muy dulce. De repente, pues, tan dulce que te empalaga, ¿no? Te hostiga, ¿no? Pregunto, ¿a qué característica nos estamos refiriendo? ¿A qué propiedad? Tonalidad. No. Si es todo muy dulce, esto viene a ser intensidad. La intensidad es la fuerza con la que se experimenta la sensación. Eso viene a ser la intensidad. El helado estuvo muy dulce. O por ejemplo, hace tanto calor
que provoca pues estarse bañando a cada rato. O hace tanto frío que tienes que abrigarte. O el ceviche estuvo tan picante que cuando Juan lo comió hasta lloró, ¿no? Se puso rojo, sudó, lloró, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? A la intensidad. Le dio un golpe tan fuerte que lo tumbó al piso. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la intensidad. La intensidad es la fuerza con la que se experimenta la sensación. Y si yo digo, el helado de fresa estuvo muy dulce, entonces nos estamos refiriendo a la intensidad. ¿De acuerdo? Ahora yo digo, ¿sabes qué? Me agrada más el helado de coco. Es mi sabor preferido, ¿no? Me agrada más el helado de coco. Entonces, ¿qué característica sería? Esas reacciones afectivas de agrado o desagrado, ¿cómo se llama? Acá viene a ser la tonalidad. Esto es la tonalidad. Esas reacciones afectivas de agrado o desagrado, de si te gusta o no te gusta. Por ejemplo, ¿no? Juana dice que su sabor favorito o su color favorito es el azul. Pregunta, ¿a qué característica nos estamos refiriendo? Dice que su color favorito es el azul. Tonalidad. Tonalidad. Claro, tonalidad. Para Pedro, su postre favorito es el pay de limón. ¿Qué viene a ser? Para Pedro, su postre favorito es el pay de limón. Tonalidad. Tonalidad, por supuesto, esa es la tonalidad. Ahora, Juan dice, mira, ¿sabes qué? Hace tanto frío que estoy temblando. Intensidad. Intensidad. Claro. Intensidad, ¿no? Tengo tanto sueño que me quedo dormido. Aunque sea Intensidad. sentado. Intensidad. Intensidad. Claro. Esa es la intensidad. La intensidad es la fuerza con la que se experimenta la sensación. No la confundamos con la tonalidad. La tonalidad son las reacciones afectivas de agrado o desagrado. Por ejemplo, si Franco dice, me encanta dormir mucho, Tonalidad. 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 Y si Franco dice, tengo mucho sueño, Intensidad. 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 ¿Se dan cuenta de la diferencia o no? Sí. ¿Sí? Y la temporalidad, pues, hace referencia al tiempo de duración de la sensación. ¿Ya? A ver, por ejemplo, el ver que acá se está escribiendo con los colores, ¿no? Que estoy escribiendo con plumón de color negro y azul. ¿Qué modalidad es? Cualidad. ¿Qué modalidad es? ¿Qué modalidad es? Visual. Visual, claro. La Visual. modalidad es la clase de sensación. Ahora, el darme cuenta que estoy utilizando azul y negro, ¿qué viene a ser? Cualidad. Ahí Cualidad. es cualidad. Porque ahí me está permitiendo diferenciar. Allí viene a ser la cualidad. Que se dan cuenta, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, es decir, ¿sabes qué? Yo prefiero el color azul, ¿no? Tonalidad. Tonalidad. Y ahora dicen de repente, profe, pero la luz del foco, pucha, que a la cuenta que te ciega, no te deja ver bien. Intensidad. 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 ¿Sí? Queda claro hasta ahí, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profesor. Bien, entonces, esas son las propiedades. ¿Ya? Ahí te voy a escribir. Mira, la escuela psicológica
que más estudió la percepción es la escuela psicológica alemana de la Gestalt, ¿no? La Gestalt se dedicó al estudio casi exclusivo de la percepción, ¿no? Y obviamente al estudiar la percepción, ¿qué tienes que estudiar? O sea, para que llegues a estudiar la percepción, ¿qué es lo primero que has tenido que estudiar? La sensación. La sensación, claro. O sea, si la escuela de la Gestalt es la que más estudió la percepción, obviamente entonces también tuvo que haber estudiado la sensación, ¿no? Porque no se puede llegar a la percepción sin haber pasado primero por la sensación. ¿Ya? Entonces, esta es la escuela psicológica que se dedica a todo esto que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, no te vayas a olvidar esta primera parte que hemos trabajado el día de hoy. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Llega el estímulo, el órgano sensorial receptor recibe el estímulo, excitación, y luego lo transforma en impulso nervioso, transducción. Luego, los nervios o vía aferente transportan el estímulo hacia el centro nervioso. Y cuando llega acá al centro nervioso, se da la interpretación, completación o corregimiento del estímulo y de esa manera se completa la percepción. Cuando el órgano sensorial recibe el estímulo, eso viene a ser la sensación. En la sensación se reciben los estímulos. O sea, acá llega el sonido. Yo sé que hay un sonido, pero todavía no sé qué tipo de sonido es. Si es que es un sonido agradable o desagradable, si es que es nuevo, si es que ya lo escuché antes, yo todavía no lo sé. ¿Cuándo lo voy a saber? Cuando el centro nervioso interprete el estímulo, allí en la percepción. En la sensación se reciben los estímulos, en la percepción se interpretan los estímulos. La sensación es la base para la percepción. Es lo primero que tiene que ocurrir. El nervio que lleva el estímulo al centro nervioso, el nervio que lo trae es el nervio. La percepción pasa por tres fases, tres momentos, tres etapas. ¿Cuál es la primera? La fase física. En la fase física, ¿qué ocurre? Se recibe el estímulo y se transforma en impulso nervioso. Luego viene la fase fisiológica, en la cual los nervios transportan el estímulo hacia el centro nervioso. Y luego viene la fase psicológica, en la cual se interpreta el estímulo. Y allí se completa la percepción. Tres elementos fisiológicos que intervienen en la percepción. ¿Cuáles son? El primero de ellos fue el órgano sensorial, recibiendo y transformando el estímulo en impulso nervioso. Se acabó su chamba. Luego, los nervios o vía aferente son los que transportan el estímulo. Se acabó la chamba de los nervios. Y tercero, el centro nervioso, que interpreta el estímulo. Y se acabó la chamba del centro nervioso. Son los tres elementos fisiológicos que intervienen en la percepción. Ahora, los elementos o bases psicológicas, ¿cuáles son? La forma y el... La forma o figura es el objeto que se quiere percibir. Es lo que se ocupa un primer plano en nuestra conciencia. Y el fondo es lo que rodea a la forma o figura. ¿Sí? Es lo que ocupa un segundo plano. Pregunta, ¿pueden ser reversibles? O sea, ¿la forma puede pasar a ser fondo y el fondo puede pasar a ser forma? Sí. Son Sí, ¿verdad? reversibles. Claro, son reversibles. ¿Y de acuerdo a qué? ¿Qué los hace ser reversibles? La atención y el interés. La atención y el interés. Claro, la atención y el interés, ¿no? Eso hace de que sean reversibles, de que la forma pueda pasar a ser fondo y de que el fondo pueda pasar a ser forma. Muy bien, no te olvides las propiedades, la modalidad que la clase es sensación, la cualidad que son las diferencias dentro de una misma modalidad, la tonalidad que son las reacciones afectivas de agrado o desagrado y la intensidad que es la fuerza con la que se experimenta la sensación. Y la temporalidad que es el tiempo de duración de la sensación. Acuérdate que la escuela que más estudió el tema de la percepción fue la escuela de la Gestalt, ¿no? Esa es la escuela psicológica que se dedicó prácticamente toda su investigación acerca de la percepción. Bien, muchachones, ¿han entendido lo de hoy? Yo le tomo foto a esto y te lo envío, como siempre. Sí, profesor, todo claro. Es entendido, profe. Todo claro, profesor. Todo bien. Claro, profesor. Bien, muchachones, como siempre un gustazo, que les vaya de lo mejor. Provecho con la cena. Nos vemos, cuídense. Estudien mucho y cuídense mucho. Que les vaya muy bien. Hasta Hasta luego, luego. profesor, Profesor. cuídese. Claro.
Hasta luego, Cuídese. profesor. Hasta luego, Gracias. muchachos, cuídense, nos vemos. Hasta luego, profesor. Nos vemos, cuídense. Que Hasta vaya luego, muy bien. profesor. Hasta luego, nos vemos.